estar aquí y tenerme en este taller que asistí al anterior para saber cómo se hacían. Yo soy oriunda de Concepción y en el 2013 me fui a Estados Unidos a estudiar y de ahí he seguido trabajando como investigadora de un centro. Ahora estoy de vacaciones, así que les estoy hablando desde Concepción. Así que eso es bien especial, estar hablando con gente en Chile del trabajo que hago en Estados Unidos es un poco extraño, es la primera vez que lo voy a hablar en español, así que les pido inmediatamente disculpas si es que hay algún acento raro, porque esto se me olvidó pedirle a alguien que revisara todo como la ortografía de mis diapositivas y todas esas cosas. Voy a compartirles un link con la presentación que creé, porque vamos a hacer, es un taller, entonces lo planeé bien interactivo y me gustaría que ustedes participaran, así es que ahí les puse el link. Me imagino que a medida que vaya uniéndose más gente vamos a tener que volver a compartirlo porque se pierde en el Zoom. Entonces yo voy a abrir ese link. Hola Leslie, qué bueno verte. Y voy a compartir. Hola, hola a todos. Dentro de una hora en punto me tengo que ir, pero no me lo quería perder. Qué Gracias. bueno, me alegro verte. Voy a compartir mi pantalla porque quiero como que sepan dónde estoy, a pesar de que igual me pueden ver dónde estoy. Entonces, veamos. No tengo derecho para compartir. América, ¿me puedes ayudar? Vamos a ver si ahora sí. ¿Ahora debería? Ya, ¿En el sí, otro ahora sí? sí. Ahora sí. Ahora puedo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces ahí tienen se quedan ustedes con la presentación. Estoy solo con mi laptop, que es cosa rara porque siempre tengo dos pantallas al frente mío, pero como estoy de vacaciones, así que voy a tenerlos como en una esquina, no voy a poder mirarlos mucho la cara. Voy a tenerlos acá arriba. Bueno, como decía Leslie en el taller pasado, fue una bendición encontrarnos en ARA, que se fue en Chicago este año, porque yo siempre voy al mismo grupo, pero nunca había encontrado a Leslie. Y apenas la encontré, me empezó a hablar de este grupo de chilenos y yo dije, yo quisiera también estar con ellos, porque obviamente soy chilena y hago algo parecido. Y de ahí que nació esto, así que ha pasado todo como muy rápido. Estoy muy contenta por eso, porque uno de mis objetivos es siempre compartir lo que he aprendido trabajando en Estados Unidos, lo que he aprendido de estas metodologías que les voy a contar hoy día. Y por supuesto que me encantaría que armáramos un grupo de chilenos, tal cual como el que tienen ustedes ahora, que ojalá empezáramos a escribir sobre cómo hacemos nuestro trabajo en Chile. Yo ya no trabajo en Chile, espero algún momento trabajar en Chile, pero hay muchas cosas que podemos comunicarle al mundo sobre cómo se hacen las cosas en Chile en términos de la formación de profesores de matemáticas. Entonces ahí la idea es, empezar esto, ¿cierto? Y Leslie hizo el taller del anterior tratando de dar como ideas de cómo hacer este tipo de investigaciones y hoy día yo les voy a dar un poco más de ideas con unos ejemplos concretos de trabajos que he hecho con otra gente en Estados Unidos. Y espero que les sirva, espero que realmente lo encuentren, que ustedes ahora sí pueden empezar y me encantaría seguirlos apoyando en que continúen hasta que ojalá esto tenga tal vez alguna publicación en algún lugar. Así que anoten mi correo. Actualmente trabajo en Purdue, pero pronto me voy a cambiar de institución, así que después le mando el otro correo institucional, pero por la hora estoy usando el Gmail, que es genérico y no lo voy a perder nunca, porque es mi correo personal. Voy a avanzar. Entonces el taller lo preparé como de esta manera, vamos a ver si resulta. Vamos a tener un poco de introducciones y crear un ambiente acogedor. O sea, yo soy chilena, ustedes, la mayoría son chilenos, pero no los conozco, entonces siento como que necesito saber un poquito de ustedes para tratar de adecuar lo que digo a su
propias experiencias. Como ya les dije, no hago clases en Chile desde 2013, entonces hartas cosas han cambiado entre medio de la pandemia y todo eso, así que me imagino que es algo completamente distinto a lo que yo recuerdo. Entonces les voy a pedir un poquito que compartan algunas ideas para que también se sientan como en confianza de al final hacer preguntas. Les voy a compartir, como les dije, 2 ejemplos de educadores de matemáticas que investigaron su práctica en Estados Unidos. Ellos trabajan en Estados Unidos y yo trabajé con ellos acompañándolos en el proceso y fui la editora de un número especial para una revista. Y después que ustedes conozcan esos 2 ejemplos, les voy a pedir como que estén en grupos pequeños para que ustedes empiecen a pensar cómo podrían tomar esas ideas para su propia práctica, y después vamos a tener una discusión grupal y preguntas. Ese es como mi plan. Así que ahí me dicen ustedes si les resulta o no. Obviamente todo es flexible y me gustaría que levanten la mano, me digan de alguna manera si quieren que repita, que pare o que algo no está claro, para que esto sea productivo. Ese es como mi objetivo, productivo para ustedes. Entonces, un poquito de mi trayectoria. Como les dije, yo trabajé en Chile hasta el 2013, haciendo clases en todos los niveles. Soy profesora de secundaria de la Universidad de Concepción. Soy oriunda de Concepción, y así que hice clases a estudiantes de quinto, cuarto medio, hice capacitaciones para profesores, viajaba a Los Álamos, me acuerdo, a trabajar con profesores de ciencia básica en estos años. Hice clases a candidatos a profesores, cursos de matemática pura y otros cursos más como de didáctica. Y en Estados Unidos hago prácticamente lo mismo, pero ahora estoy más involucrada con la parte de educadores de matemáticos, math educators le decimos en inglés. No sé si decir educadores matemáticos o educadores de matemáticas. Somos nosotros, este grupo de gente que está aquí, que hacemos clase a los que van a ser profesores. Y este trabajo que hacemos es bien particular, porque no es enseñar matemáticas solo, no es una mezcla entre ayudarle a los candidatos a profesores que revisen sus contenidos matemáticos, pero también ayudarles a pensar cómo enseñar esas matemáticas a estudiantes de colegio. Es un tipo de contenido bien distinto, y la forma en la que hacemos nuestro trabajo es única, dependiendo de nuestra identidad, quiénes somos, qué filosofías tenemos sobre cómo se enseña, cómo se aprende. Entonces, todas esas cosas, como he tenido todas estas experiencias trabajando en 2 lugares completamente distintos y con distintas personas, me ha llevado a valorar mucho lo que se conoce en Estados Unidos como el conocimiento personal práctico, que fue desarrollado por Michael Connelly y John Clendini en el 97, muchos años atrás, muy conocido en el área de Teacher Education. Leslie lo conoce, la presentadora, su compañera, pero en el área de educación matemática no es tanto, está empezando a ser más conocido en Estados Unidos, así que creo que este es un genial momento para Chile, para que nos subamos al bus de la gente que está usando estas metodologías y enfocándose en estas áreas de conocimiento práctico, porque es algo que está emergiendo y se está volviendo más popular. Lo que yo quiero que sepan por mi lado, yo como educadora de matemática, trabajando con ustedes que son educadores de matemática, yo creo que todos ustedes tienen este conocimiento personal y práctico, y mi rol es cultivarlo, ayudarle a ustedes a que lo usen, y como investigadora yo quiero difundirlo. Entonces eso se difunde a través de publicaciones o creando workshops o talleres como el que estoy haciendo ahora. Hay formas de hacer eso, tengo experiencia haciéndolo, y es un trabajo que hice en mi tesis de doctorado, y continúo haciendo ahora con este número especial que les voy a contar de estos 2 papers. Así que eso es un poquito como de mi trayectoria académica y un poquito como mi filosofía. Y en relación al número especial, que es lo que me trae a este taller, dado que
mi idea de investigación personal es cultivar este conocimiento práctico en los profesores o en los educadores, y que no es muy conocido en educación matemática. Yo creé un grupo en Estados Unidos para juntar a toda esta gente que hace este tipo de investigaciones, para que empezamos como a difundirla un poco más. Y uno de los productos de ese grupo es este número especial que va a salir ahora en agosto en la revista de Filosofía, Educación, Matemática. Les puse el link ahí porque esa revista es gratis y hay muchas publicaciones. Y pronto va a estar la de nosotros en agosto, así que ahí la van a poder leer. En este número especial hay 8 artículos escritos por 18 educadores de matemáticas. Entonces hay gente que son colegas de la misma universidad, se juntaron y escribieron un artículo, hay gente de distintos lados, hay gente que trabajó sola escribiendo un artículo. En total fueron 8, y más tenemos un comentario que habla de la filosofía detrás de todas estas metodologías que usaron estos educadores de matemáticas. Y ellos usaron unas metodologías que les llamamos centradas en ellos mismos, self-based methodologies, así le llamamos. Sería la traducción como metodologías centradas en ellos mismos, y son líneas de investigación que buscan estudiar cómo tú piensas en base a qué crees tú, las acciones que tienes y tus experiencias. ¿Okay? Entonces, estos educadores que hacen clases a futuros profesores, algunos de ellos hacen solo clase de matemática, otros hacen clase de matemáticas y de didáctica, y otros hacen una mezcla de los dos. Depende de la universidad, a veces tienen un puro curso que enseñar matemáticas, contenido matemático y pedagogía, y a veces está separado, que sería como didáctica 1, 2, 3, 4, no sé cómo es acá, y, o cursos de matemática pura, que son en los departamentos de matemáticas, si es que está la carrera separada. Entonces ellos en esos papers que escribieron exploraron sus prácticas haciendo esos cursos. Y más o menos para que tengan una idea de las cosas que ellos investigaron, y de ahí voy a profundizar en 2 ejemplos que creo que van a ser útiles para hoy. Algunos educadores pensaron en eliminar las notas, no poner más notas a los candidatos a profesores y usar algo así como rúbricas. Entonces esta persona trabajó con otros 2 colegas analizando por ese proceso que hizo ella de transformar, eliminar las notas y pasar a las rúbricas, y cómo lo hizo, por qué lo hizo, cómo funcionó, les gustó a los estudiantes o no, todo eso. Entonces hay un artículo que es sobre ese proceso que ella hizo. Hay otro grupo que hay 2 papers que hablan de cómo tú seleccionas actividades. Cuando uno hace clase a futuros profesores siempre tiene que buscar actividades. Y uno cuando busca una actividad, una tarea, algo que hacer, cuando estamos enfrente de ello, tenemos distintas metas con esa actividad. Algunas veces queremos, como les dije antes, queremos repasar un poco, qué sé yo, las proporciones, porque sabemos que están confundidos con esa materia de siempre y queremos como reforzarlo, o estadística, que no es tan popular, que se estudia al final. Pero además queremos reforzar alguna teoría de aprendizaje. Entonces, como que usamos una actividad para muchas cosas, porque no tenemos mucho tiempo con ellos, a veces un puro curso de didáctica, por ejemplo. Entonces, hay 2 grupos de estudiantes, 2 grupos de educadores que investigaron ese proceso. ¿Cómo selecciono tareas para mis candidatos a profesores? ¿Cómo selecciono evaluaciones para mis candidatos a profesores de manera tal que esté alineado con lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero que mis candidatos a profesores en el futuro pongan en práctica? Entonces ahí hay como 2 papers que hablan de eso. Hay un paper de un grupo de colegas, uno es un matemático puro y otro es un educador de matemáticas, y ellos hicieron una capacitación a profesores, un verano intenso, un mes juntos haciendo capacitación a profesores, y ellos exploraron cómo hicieron ese trabajo interdisciplinario. Entonces, uno de los artículos es sobre eso. Y hay otros 2 artículos que son como más de identidad, o sea, cómo yo me veo como educador de matemáticas. ¿Soy un educador de matemáticas? Hago pura clase de matemática. ¿Soy educador de matemáticas? ¿Soy del área de los preescolar? ¿Es eso
soy un educador de matemáticas y trabajo con niños chiquitos antes de 5 años, y hay papers que son más de esa línea. Entonces, en general, lo que hicieron estos autores, que son todos educadores de matemática en Estados Unidos, exploraron sus prácticas, haciendo su trabajo, pero una parte chiquita de su trabajo, ¿cierto? Porque hacemos muchas cosas, ¿cierto? Hacemos evaluación, acreditación, reuniones con la universidad, pero esta parte solo que está dedicada a educar a futuros profesores de matemáticas. Adelante mucho. Perdón. Entonces, si es que quiero una definición de práctica, que es algo que a mí me interesa mucho y es parte de mi trabajo, yo veo prácticas como formas de ser, interactuar y operar. O sea, cómo tú eres en términos de tu identidad, cómo tú interactúas con otros, cómo interactúas con tus colegas, cómo interactúas con tus candidatos a profesores y cómo operas, cómo haces el trabajo, cómo llevas a cabo el trabajo. No sé, tienes reunión en la mañana contigo mismo a las 8, tienes una agenda donde escribes todo, tienes el calendario. Eso es como, para mí prácticas involucran 3 cosas, como tu identidad, cómo interactúas con otros y cómo operas. Y todo eso está debajo de la institución donde estás y también como la parte política que está ocurriendo en este momento, donde quiera que estés. Entonces, como yo fui la editora de este número especial junto con otros 2 colegas, esta gente está muy ocupada, igual como todos ustedes. O sea, nadie tenía tiempo para escribir, estaban todos haciendo 1000 clases, 1000 reuniones. Entonces lo que hicimos fue acompañarlos en este proceso de escribir sus artículos y nos reunimos con ellos. Entonces ellos tuvieron que presentar un resumen primero, lo leímos, le dimos feedback y después les dijimos que fueran trabajando más en esta parte, en esta otra. Entonces teníamos estas reuniones periódicas, pero también les hicimos entrevistas de cómo, por qué querían hacer este estudio, qué los motivaba a tomar esta metodología que eligieron, etcétera. Entonces fue un proceso de acompañamiento, no fue como recibimos el artículo, lo revisamos, dijimos sí o no y chao. Fue bien un proceso de un año que fue muy enriquecedor para mí como editora, aprendí mucho, pero también los autores dicen que aprendieron mucho de ellos mismos al hacer este proceso. Entonces yo espero que hoy en este taller, ustedes al escuchar de estas experiencias, ojalá las puedan tomar y transferirlas a su propia práctica, o sea, en sus propios contextos. Y específicamente les voy a pedir cuando trabajen en grupos pequeños que, ya están terminando el semestre, van a empezar a hacer cursos nuevos. ¿Qué cosas quisieran empezar a hacer apenas empiece el nuevo semestre? ¿Qué cosas creen que algo que no sea tan complicado, que sea como el primer paso para empezar esta investigación de su práctica? Eso me gustaría que fuera la meta de hoy día. Y como dije antes, feliz de acompañarlos y responder preguntas si es que aparecen preguntas en el proceso de hacer eso. Entonces, para saber un poquito de ustedes, porque ya les conté harto de un poco mi trayectoria, me gustaría que ustedes me dijeran ahora qué les motiva como educadores matemáticos. Todos ustedes yo los considero educadores matemáticos o gente que trabaja con candidatos a profesores. Entonces, si pueden tomar compartí las slides de tal manera que ustedes pueden escribir en las slides. Entonces, si yo tomo la primera, eh, yo puedo escribir y entonces ustedes pueden compartir ahí qué los motiva. Una cosa que yo les comentaba que a mí me motiva es cultivar y fomentar el conocimiento práctico, personal y práctico. Entonces, si pueden tomar una celda, un cuadrito y escribir qué les motiva, eso me va a ayudar un poco como a entender de dónde vienen, qué les gusta, qué les motiva. Muchas gracias. Y como es anónimo, nadie sabe quién es, así que es seguro y ojalá no se sientan expuestos.
Mm. Muchas gracias por compartirse, que algunos todavía están escribiendo, pero voy a empezar a leer algunos para ustedes todos lo pueden leer, están ahí, pero veo muchas cosas similares en el sentido de la motivación va por transformar esta matefobia o matemagia en algo distinto, ayudar a que los profesores enseñen matemáticas de una manera distinta o lo que se llama ahora, ups, estoy cambiando ahí, que es, matemáticas no sea aplicar fórmulas, hay una cosa en común que veo ahí, como el impacto con los estudiantes de colegio, eso es algo que los motiva mucho. Alguien dijo un impacto que es más indirecto tal vez, con los estudiantes de colegios. Reflexionar, también veo otra motivación en común que tienen ustedes como grupo, es reflexionar sobre su propio conocimiento, sobre su propia práctica o la didáctica. La posibilidad de crear nuevas oportunidades. Desarrollar habilidades. Muchas gracias, sí, que todos puedan aprender. Y como capacitarse a uno mismo como educador de matemáticas. Muchas gracias. No sé si es que estoy parando a alguien, pero creo que ya todos escribieron. Esto me ayuda como a tener una visión de qué les motiva. Y eso tiene mucho sentido lo que escribieron con que estén aquí en este taller. Así que voy a avanzar y ahí va a quedar eso para ustedes. Entonces voy a pasar a esta parte que les contaba, donde les voy a compartir dos experiencias. Pero como es un taller, estoy tratando de ser bien intencional en compartir lo que se llama como el background, no solo el resultado final de esta publicación que salió y que esto es lo que encontraron, esto es lo que aprendieron, sino que estoy tratando de contar cómo se llevó a cabo, como el proceso, para que así ustedes puedan verse en ese proceso y también puedan como tomar acciones para empezar sus investigaciones. Entonces, una cosa que a veces uno no entiende cuando recién empieza a hacer este tipo de investigación usando estas metodologías que se enfocan en uno mismo, es que es bien difícil, no es fácil, es complicado, porque no es un proceso lineal. Uno va, avanza, retrocede, aprende algo, quiere probar de nuevo, se da cuenta que pensaba que algo iba a resultar y no funciona, entonces bien, no es lineal, toma tiempo.
los dos ejemplos que les voy a mostrar ahora es un año de trabajo y aún así está en proceso, o sea, va a estar publicado una versión en la revista de Filosofía, Educación, Matemática, pero ahora estamos en un proyecto con un libro, vamos a sacar un libro donde los autores van a tomar esos artículos y los van a mejorar, los van a analizar de otra perspectiva, entonces es un proceso que toma mucho tiempo. Y a pesar de eso, que toma tanto tiempo, que toma tanta energía, que es complicado, eh, lo que he aprendido de mi propia práctica, pero también trabajando con otra gente, es que tú aprendes mucho de ti mismo y es como una capacitación personal. Una de las cosas que pasa con nuestra carrera, nuestra práctica docente, es que no tenemos dónde ir a tener un curso de capacitación, porque nosotros hacemos capacitaciones a los profesores, pero nadie, muy pocas. Las conferencias son como capacitaciones para nosotros, pero son muy a veces muy generales, entonces es como difícil transferirlas a tu propia universidad, a las propias cosas que haces. Entonces, cuando haces una investigación de tu propia práctica, realmente estás haciendo como una capacitación a ti mismo, y entonces esa es la parte que es como rewarding, que tú te sientes, oh, ya, esto vale la pena, porque siento que estoy siendo mejor. Estoy reflexionando, pero no solo reflexionando, también estoy actuando, estoy tomando decisiones que cambian mi práctica y que me hacen sentir mejor o que hago mejor mi trabajo como educador de matemáticas. Entonces les voy a mostrar los ejemplos. Les voy a contar de dos estudios que son los dos distintos y espero que los dos pensé harto en los ejemplos porque dije, un poco sabiendo el contexto chileno, pero del 2013, antes del 2013, dije tal vez la gente va a poder tener resonancia con estos ejemplos. Entonces ahí le llamé estudio 1, estudio 2. En el estudio 1 hay dos educadores de matemáticas que hacen clases en la misma universidad, el mismo curso, es como dos secciones del mismo curso. En el otro estudio hay un puro educador de matemáticas que se estudió a sí mismo. En el estudio 1 los educadores estaban estudiando cómo planificaban los cursos que estaban haciendo, porque estaban haciendo el mismo curso, cada uno una sección distinta. En particular, ellos querían saber cómo estaban planificando las evaluaciones para ese curso. Y esto fue en el medio de la pandemia y todo eso. El estudio 2 es un educador de matemática que quería saber si era educador de matemática o no. Era como validación un poco, porque ella tiene experiencia trabajando con niños pequeños. En el estudio 1, los participantes que son educadores de matemática usaron lo que se llama el self-study, y ahí hay una referencia por si quieren como saber más, también les puedo mandar el paper si lo quieren leer. Y en el estudio 2 se utilizó autoetnografía, que es como una metodología donde te estudias a ti mismo, pero tienes en cuenta mucho tu contexto, la cultura alrededor tuyo. Y el contexto, un poquito de estos dos estudios, como les dije antes, en el estudio 1, estos dos educadores de matemática hacían clases, el mismo curso. El curso era una mezcla de enseñar matemática y enseñar pedagogía a candidatos a profesores. Hay algunas universidades en Estados Unidos que no tienen tantos cursos y solo se hace un curso que mezcla las dos cosas. Donde yo trabajo en Purdue es distinto. Los estudiantes, los candidatos a profesores toman cursos de matemática primero, 3 cursos de matemática, que es como fue cuando yo estudié en la UDECONCE. Estudiamos matemática primero los 2 primeros años y después te tocan todas las didácticas después en la escuela de educación. En esta universidad, en este estudio 1, eso no es así, es todo mezclado. Entonces estos educadores de matemática tenían que enseñar matemática y tenían que enseñar pedagogía o didáctica al mismo tiempo. Y en el otro estudio, esta educadora, como les dije antes, trabajaba con lo que se llama Early Childhood, niños de preescolar o de enseñanza básica. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Dejé
diapositiva separada como para que nos enfoquemos en esta parte, porque esta es la parte que espero que les ayude como a empezar a pensar en su propio estudio. En el estudio 1, que son estos dos educadores que hacen este mismo curso, de la misma universidad, ellos querían investigar cómo ponían en práctica una enseñanza centrada en el estudiante con la incorporación de evaluaciones significativas. Estos dos educadores creían que uno de sus objetivos en este curso que estaban enseñando era que los candidatos a profesores desarrollaran una práctica que fuera centrada en el estudiante, que es un poco como lo que ustedes me compartieron antes, ¿cierto? Queremos de alguna manera nosotros como educadores tener esta influencia en los estudiantes de colegio. ¿Cómo estamos operacionalizando eso? ¿Cómo lo hacemos para que ocurra? Y ellas querían tener estas evaluaciones que fueran significativas. No querían hacer evaluaciones que fueran solo por hacer evaluaciones, sino que realmente los candidatos a profesores vieran un valor en tomar esa evaluación y aprendieran algo nuevo de sí mismos. Ese es como el propósito de su estudio, y entonces los datos que ellos recolectaron para hacer este estudio fue que se grabaron en sus reuniones de planificación. Todos tenemos, si es que estamos haciendo el mismo curso, tenemos reuniones de planificación, se grabaron las reuniones, si es que fueron por Zoom grabando o grabando con una máquina del audio, no necesariamente el video, pero el audio al menos. Escribieron ellas su filosofía de enseñanza-aprendizaje, o sea, ¿qué creo yo que cómo se produce la enseñanza, cómo se produce el aprendizaje? Ellos tuvieron como esas propias reflexiones y escribieron por separado cada una de ellas su filosofía de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y también hicieron bitácoras sobre las conversaciones que tenían y las acciones. Ellos tomaron acciones. A medida que tú conversas y dices, oye, ¿qué prueba vamos a darle a estos chicos? Ya, hagamos esta prueba, no me gusta este ítem, cambiémoslo, ya, ¿por qué lo quieres cambiar? Toda esa parte está grabada aquí, pero hay una parte interna que empieza a ocurrir, que tú empiezas a pensar. Tú dejas a tu colega al lado, si estoy trabajando con Elena, nos ponemos de acuerdo en algo y después empiezo a pensar en lo que le dije a Elena y empiezo como a, tal vez, tener nuevas ideas. Entonces, para eso ellos hicieron bitácoras, donde anotaban sus pensamientos sobre las conversaciones que habían tenido o las cosas que decidieron hacer en su curso. Entonces, esos son los datos que ellos recolectaron. Para el otro estudio, el estudio 2, que es esta educadora de matemáticas de niños pequeños antes del colegio, o básica, enseñanza básica, ella, no sé si eso es, no estoy muy consciente de cómo es esto en Chile, pero en Estados Unidos, cuando eres educador de matemática, todo el mundo cree que eres matemático, que no es verdad, entonces tienes que siempre estar aclarando eso. El peso de ser matemático es muy fuerte, y supone que tú sabes matemáticas. Pero cuando eres early childhood, que es esta gente, profesores que trabajan con niños antes del colegio, antes de que tengan 5 años, o antes que tengan 6 años, ahí como está este prejuicio de que no hay mucha matemática ahí. Entonces, esta educadora de matemáticas tenía esa duda. ¿Soy una educadora de matemáticas o no si trabajo con niños tan pequeños? ¿Hago matemáticas? Esa era la duda que ella tenía. Porque todo el feedback que recibía era que no. ¿Y dónde está la matemática aquí? Cuando hacía presentaciones en conferencias o cuando estudió para su tesis o cuando hacía clase. ¿Cuál es la matemática de esto? No lo entiendo, porque hay matemáticos haciéndole esas preguntas o otra gente que no maneja, no está muy consciente del trabajo que tienen que hacer la gente de primaria o de antes de primaria, de la educación de la infancia. Entonces, ella tenía esa duda porque obviamente si tú recibes este feedback externo, empiezas a dudar de ti misma y ella quería saber, ok, quiero hacer este estudio para explorar si verdaderamente soy una educadora de matemáticas, y los datos que recolectó fueron memorias, esto es recuerdos de ella misma siendo hija
porque fue hija de profesor de matemáticas, estudiante, profesora y después educadora, formando a futuros profesores. Todas estas memorias en relación a matemáticas, o sea, cómo ella veía las matemáticas como estudiante, cómo las veía cuando su papá le enseñaba las matemáticas, cómo las veía cuando ella estaba estudiando para ser profesora, cuando fue profesora, y estos recuerdos que uno tiene de cosas que pasan. O sea, yo creo que todos tenemos como ese momento que nos acordamos cuando estábamos haciendo clase y el estudiante nos dijo tal cosa y nos quedó grabado para siempre porque nos hizo pensar en una cadena de cosas. Eso fue algo que ella hizo. Pero también ella tenía artefactos, digamos, recursos de sus experiencias haciendo clases. Cuando hacemos clases, no sé, creamos un handout, una hoja de trabajo, no sé cómo llamarle, una actividad y tú creas un documento y se lo entrega a los estudiantes de pedagogía y ellos trabajan ahí. Ella tenía esas cosas también, como también tenía diálogos que había tenido con estudiantes. Cuando estaba haciendo clases se grabó a sí misma y solamente con voz, no con audio, para evitar este tema de los permisos y todo eso. Y ella se enfocó en analizar en lo que ella decía, porque su foco en este estudio número 2 es ella y qué es lo que ella cree. Entonces esos fueron los datos que ella recolectó. ¿Ok? Entonces solamente estoy hablando como de cuál fue el propósito del estudio y qué datos se recolectaron. Tema aparte es cómo se analizaron los datos, los resultados. Esa parte no voy a ir hoy día. Solamente estoy pensando en los datos que se pueden recolectar dependiendo del propósito del estudio. ¿Ok? Entonces ahora les voy a dar la palabra a ustedes. Quisiera que fueran a este link que los va a llevar a un Jamboard. Y ustedes, yo sé que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes ya tienen en mente más o menos un estudio que quieren hacer de su propia práctica o indagación de su propia práctica. Entonces quisiera que lo escribieran de alguna manera. Yo entiendo perfectamente que esto es un borrador, no se sientan presionados, pero es como para tener una idea general de qué es por qué quisieran hacer este estudio. Y en base a lo que les acabo de conversar, ¿cuáles serían posibles datos que podrían empezar a recolectar? Si van a enseñar un curso de matemática ahora empezando el semestre que viene, ¿qué podrían hacer? ¿Qué datos podrían recolectar para tener evidencia que después puedan analizar para lograr esa investigación? ¿Okay? Entonces, espero que el link funcione, pero debería lucir. Veamos si no sé si pueden ver mi pantalla. Creo que tengo que parar de compartir y compartir de nuevo. El Jamboard va a lucir algo así. Creo que ahora sí que lo pueden ver. Y la idea es que ustedes tomen un sticky note y cuando lo toman ustedes pueden escribir, lo guardan y ahí lo van poniendo. Entonces pensaba que en una columna podemos poner el propósito y en otra podemos escribir algunas ideas de datos que pudieran recolectar. Ese es como mi objetivo. No sé si tiene sentido, pero díganme ustedes. Antes de hacer eso, porque me gustaría que lo hagan en forma individual primero y después tengan este espacio para estar con otros colegas y compartir, porque cuando uno conversa con otros colegas se le ocurren más ideas. Pero primero quisiera que lo hicieran ustedes solos, como para que tengan esta parte de introspección, y después cuando hablen con su colega en estos grupos pequeños, puedan compartir las ideas y así pueden cambiar el sticky note, escribir lo que ustedes quieran. ¿No? Yo no voy a estar revisando qué es lo que escriben y qué no, pero ahí como que creo que se va a ver más en la influencia del colega en las nuevas ideas o el mejoramiento de ideas que pueden tener. Entonces, antes que nos vayamos a eso, quiero dar como un espacio para preguntas o comentarios que tengan, porque no sé si les ha hecho sentido lo que les he conversado hasta ahora, antes de que vayan a hacer la actividad en el Jamboard. Después vamos a tener tiempo para discutir las más ideas de esto, pero me gustaría saber si es que se entiende la siguiente parte del taller.
Y aquí estoy recibiendo algunos comentarios que sí se entiende, si funciona. Ok. Entonces dejemos, ¿les parece unos, no sé, serán 5 minutos para hacer esto en forma individual? Y luego de esos 5 minutos, América, ¿nos puedes ayudar a ponernos en grupos? Y no sé si ustedes están trabajando con colegas aquí, pero la verdad que no importa, porque pueden estar con otra gente y así tienen, cuando se junten con su colega van a tener más ideas todavía. Así que para que también América no tenga tanta dificultad en hacer los grupos pequeños. Y después de esos 5 minutos, los mandas al grupo pequeño. Yo voy a pasar por todos los grupos para como unirme a la conversación. Eh, yo pensé que todo esto va a incluir como unos 20 minutos más o menos y de ahí volvemos. Y siempre creo que hay un valor en compartir con todo el grupo porque no todos tenemos la opción de ver lo que se discutió en los grupos pequeños. Entonces hay otro nivel de aprendizaje ahí, así que después vamos a compartir con todo el grupo las discusiones que ustedes tuvieron. ¿Les parece? Ok, entonces empezamos. Los 5 minutos de introspección, donde ustedes van a tomar un sticky note. Lo voy a mostrar de nuevo para ustedes. Toman aquí un sticky note y comparten. Voy a borrar este. El propósito del estudio que podrían hacer y después qué datos podrían recolectar para ese estudio. Y quiero que lo hagan pensando como en el curso que van a enseñar el próximo semestre. Se van a ir de vacaciones de invierno, van a empezar. ¿Qué es lo que podrían empezar a estudiar? ¿Qué datos podrían empezar a recolectar? Ok, ahora me callo para que puedan pensar. Voy a parar de compartir. Gracias, Leslie. Nos vemos pronto.
Ok, entonces, disculpen si es que los interrumpo. Veo varios sticky notes. Así que creo que ya estamos como... Pueden seguir agregando a medida que tengan la conversación con sus colegas. Veamos, somos 14 que hay que dividir en grupos pequeños. No sé si Elena, tú te unes. Y yo quisiera tener la habilidad de cómo moverme por los grupos para unirme a las conversaciones. Entonces te voy a dejar como host. Porque Gracias. eso es lo que yo te dejo como host. ¿Te Muchas parece? gracias. Sí, me parece bien. Así que empezamos, digamos, los siguientes 10 minutos. Probemos con 10 minutos primero. La idea es que ustedes compartan qué es lo que escribieron en su propósito y qué datos quisieran recolectar, como cuéntenle al otro lo que quieren hacer y el otro escucha, tal cual como Leslie nos enseñó la semana pasada, y tratemos de ser amigos críticos. Nos vemos en 10 minutos. Voy a pasar por la pequeña, por la breakout room. No sé cómo decirlo de otra manera. Salitas. Salitas. Aquí Gracias. dicen salitas. Gracias, Elena. Ya nos vamos entonces a la salita. Sí, gracias. ¿Ya los tienes a todos, América? Okay. Estás muteada, América. Por si acaso. Ahora sí. ¿Todos ya les apareció el mensajito? Sí, Sí. sí, te parece. Sí, ya súper. Ok. Faltaría el profesor Jaime que se integre. Bueno, ahí se integró. Profesora Paola, no sé si nos escucha. Parece que no. No, yo sé que el profesor Fernando no se va a poder integrar. Ya. Y Noemí, Ujú. América, me co-host, perfecto. por favor. Para yo también moverme y hay que apagar la grabación. Ya súper. Ok. Voy a tomar el tiempo, ¿no? Si yo me voy a ir al grupo, A mí no me da la opción. Tiene que ser la profesora Elizabeth. Ya. Lo déjame entonces. inmediatamente. Elena. Ok. Tengo que hacerte co-host. Aquí. Ahora acabo de hacerte co-host.
Sí, y hay que apagar la grabación. Solo podemos. Creo que solo me perdí una salita. Estaban muy buenas las conversaciones. Tengo que poner la alarma para haber estado al mismo tiempo en cada salita. Me faltó, creo, donde estabas tú, Elena. Te la cobraremos, Elizabeth. Sí, Ah, por favor. ya. Ahí después. No, no te preocupes. Esto fue súper bueno también acá en nuestra sala. Sí, creo que ya estamos todos de vuelta. Escuché muchas, como estaba diciendo, buenas discusiones de cuál es el propósito del estudio que quieren hacer y qué datos podrían recolectar. Y quiero, antes de que empecemos con la discusión grupal, una cosa que quiero enfatizar es que lo que estamos tratando de promover es que estudien su práctica. Y, y eso es como complicado a veces porque es como que tú eres el participante de tu estudio. Eres como el investigador y el participante, y eso es raro. Em, pero eso es lo que estamos tratando de promover en su estudio. Entonces, lo que hagan los estudiantes de pedagogía, lo que hagan tus colegas, es como te ayuda a tener perspectiva en tu práctica. ¿Ok? No estás estudiando a los estudiantes de pedagogía, no estás estudiando a tus colegas, estás estudiando a ti mismo, pero las interacciones con otra gente te está ayudando a verte a ti mismo. Es como que ellos son el espejo que te reflejan en cierta medida. Entonces, para finalizar, porque creo que ya tenemos 10 minutos, ¿cierto? A las 6:30. Eh, Tengo algunas preguntas, pero quiero abrir la discusión para las preguntas en general que ustedes tengan. Y yo sé que pueden haber algunas barreras para hacer este trabajo. Escuchaba algunos que decían que es mucho tiempo, porque obviamente estás haciendo cierto número de cursos, no hay tiempo. Entonces, sé que van a tener dificultades en hacerlo, pero si ustedes ven la diapositiva número 11, ¿qué dificultades ves en recolectar datos? ¿Y qué necesitas tú para ser exitoso en conducir esta investigación? Ahora que tienes algunas ideas de qué datos puedes recolectar. El dato más fácil que pueden recolectar es que graben todas las reuniones que tienen con sus colegas cuando están hablando del curso que están haciendo. Se graban, eso ya son datos que van a servir en algún minuto cuando quiera que empiecen a hacer una investigación sobre su propia práctica. O sea, yo grabo todo. Y voy a empezar a hacer clases ahora en agosto, de nuevo, todo grabado. Y si tienen tiempo, escribir sus pensamientos después de la reunión. Hablamos de esto, estoy enojada porque dijeron esto, me sentí mal por esto, y dejar como esas líneas y cuando tengan tiempo continuarlas. Eso es otra forma fácil de recolectar datos. Y obviamente hacer copia de todos los trabajos que les entregan los estudiantes de pedagogía y si les dan feedback, si ustedes dan feedback por escrito, hagan copia de eso, guárdenlo, porque también son datos. Todo lo que le escribimos a nuestros estudiantes son datos, son una forma que tenemos de comunicar nuestras ideas a ellos. Independiente de que ellos hagan lo que le decimos o no, estamos de alguna forma nosotros haciendo explícito nuestras propias creencias. Francisca, levantaste la mano, dime. Sí, es que cuando hablabas de esto y de la dificultad de recolectar datos, quería comentar por si sirve de idea, como yo he trabajado este último tiempo en codocencia con Valentina, con otra compañera, y lo que hemos hecho en un principio, grabábamos audios de WhatsApp, entonces teníamos como éramos en la típica como el chat de WhatsApp de cada una y los grabábamos luego de cada clase, pero por ejemplo ahora este semestre, eso lo hicimos en algún momento, y el problema que tuvimos es que cuando mandamos a transcribir todos los audios, habían conversaciones entre medio personales, entonces fue como un caos. Lo que hicimos ahora fue hacer un grupo de WhatsApp de las dos, donde ahí como todo lo que tenga que ver de organización relativa al curso, lo vemos por ahí si es que no nos reunimos, por ejemplo, en algún momento. Y también ha sido especies como de bitácoras, como después de la clase, así como, oye, me fue bien, me fue mal, pasó esto otro. Entonces también es como, puede ser una forma más accesible de poder también como ir registrando, incluso como personalmente, estos típicos grupos personales que se pueden hacer como para ir grabando. Eso. Sí, genial idea, ahora que todos tenemos WhatsApp, así que gracias por compartir, Francisca. ¿Otras preguntas o comentarios?
Entonces la pregunta que yo les tengo, si es que nadie más tiene preguntas, es ¿qué acciones van a hacer ahora cuando empiece? Se van a ir de vacaciones de invierno, merecen descansar, pero ¿qué podrían hacer ahora ya cuando están viendo, modificando el programa de estudio para la clase que van a enseñar? ¿Cuál es una acción que pueden hacer para empezar a recolectar datos para este posible estudio? Tal vez ni siquiera tienen idea de qué es lo que va a hacer, pero ¿cuál es una cosa que quisieran hacer? Eso me gustaría que no todos me lo dijeran, pero que lo piensen y que me compartan algunas ideas. Y abro aquí el espacio para que compartan algunas ideas, para que así les demos ideas a otros. Y por supuesto para responder preguntas o dudas que tengan. ¿Cuál es una acción que harías? Ok, veo aquí, Claudia, cuéntanos. Ya que nos preguntaste sobre el programa, yo estaba pensando en que identificaría armando el programa, remirándolo, si en las versiones anteriores que he hecho del curso, cuáles han sido como los contenidos o ideas críticas del programa y ponerle un asterisco pensando en que quizás podrían ser temas que me gustase o innovar o investigar. Súper, me gusta eso, porque vas a mirar atrás y te acuerdas tú de lo que pasó y tienes alguna memoria emocional o algo. Y entonces ese es una forma de saber que ahí tal vez hay algo que tengo que indagar y que puedo aprender de mí misma. Súper, gracias por compartir. Paola. Hola, desde acá de la ciudad de Punta Arenas, con 1 hora de diferencia. Oh, wow. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho cuando yo inicio cursos nuevos que no conozco, preguntarle, siempre les entrego una hoja con 5 preguntas. Y he ido recopilando eso. Entonces, una de las preguntas es, siempre les cuento mi relación con las matemáticas, que fue pésima, ya la conté en mi grupo donde estábamos. Entonces, siempre les digo, ¿qué relación tienes tú con las matemáticas? ¿Cómo ha sido tu experiencia con las matemáticas? Entonces, ellos me lo expresan de manera larga, digamos, o sea, extensa. Y otra de las preguntas es, ¿qué expectativas tienen del curso? ¿Qué expectativas tienen del profesor? Y más o menos, son 5, pero de esas me acuerdo. Entonces, siempre cuando recojo esa información, yo me hago un panorama porque son futuros profesores de educación básica o de educación diferencial que no son matemáticos o no les gustan las matemáticas. Entonces, cuando yo recojo esto, me ha dado muy buenos resultados en el sentido de hacerme un panorama de cuántos chicos le tienen fobia a las matemáticas por algún X, y siempre trato como de cambiar eso. Ese es mi desafío constante, no sé si lo logro o no, pero ese es mi desafío constante. Entonces yo estaba pensando, porque además yo eso lo guardo, y en diferencial yo les hago 3 semestres. Entonces, cuando finalicen los 3 semestres, yo les entrego esta hojita y ellos tienen que hacer un ensayo con si modifican o no las respuestas de esa. Y resulta bastante interesante ver que algunos no, que siguen manteniendo su relación mala con las matemáticas, que algunos sí cambiaron, que algunos, por ejemplo, sí se dieron cuenta que la matemática es distinta, que depende de cómo se enseña, pero uno con eso, y quiero seguir haciéndolo, digamos, y cuando yo te escuchaba, yo decía, esos son datos, sin querer, sin querer. Y mi tesis doctoral fue de creencias de los profesores de educación básica en Chile acerca de la competencia matemática, que en ese minuto recién estaba saliendo las competencias de PISA. Entonces, claro, y he seguido más o menos esa línea. Entonces, cuando uno logra cambiar las creencias, vas a cambiar la enseñanza. O sea, pensando en los futuros profesores. Pero como les digo, a veces no las logro cambiar. No. Entonces, es un poco lo que tú decías, Elizabeth, esto es tan dinámico, Sí, hay mucho. tan Tú eres, dinámico, no es lineal. tú eres una pequeña parte en su vida y hay muchas otras cosas, pero ¿sabes qué te desafío, Paula, a pensar qué es lo que tú haces? O sea, si tú realmente tienes ese foco de quiero cambiarle las creencias, ¿qué haces tú? ¿Puedes documentar lo que haces? Porque para los que les resultó, lo que yo creería que pasa es que ellos sincronizaron contigo, tuvieron resonancia contigo y lo que tú hiciste les afectó y entonces tú lograste cambiarle las ideas.
pero tal vez lo que tú hiciste no resultó a los otros. Entonces, si tú como documentas eso, tú vas a ver que en tu clase hay un grupo de personas al que tú, con la forma que tú ya lo haces, puedes llegar. Entonces ahí vas a saber qué es lo otro que tienes que hacer para estos otros que no llegaste. Y no necesariamente que vas a afectarlos, ¿cierto? Estamos Mm. hablando de que son posibilidades. Ahora me llama mucho la atención porque yo soy la misma profesora, es la misma asignatura y son todos. Sí, Pero claro, o son sea, todos distintos. es que a eso voy, cada uno tiene una visión de mundo distinta. Sí. Y una visión tuya también, de tu rol como docente. Y eso no lo Exacto. podemos cambiar. Sí, sí, súper interesante. Gracias, pero en eso estaba Ah, pensando. sí, no, de nada, muchas gracias por compartir. Otras preguntas, comentarios o una acción, alguien que quiera compartir, una valiente que quiera compartir alguna acción. No, ya, ahora voy a hacer esto cuando empiece el semestre nuevo. Aparte de las que ya hemos escuchado. Bueno, toda la parte ética, pues. Lo primero que tenemos que hacer y que tengo que hacer con Claudita, con Karina y con Mónica es ver toda la parte de los consentimientos informados, toda la parte ética, cosa de que si yo me voy a grabar igual en la clase, ellos igual van a salir, informarle de lo que vamos a hacer. eh, y antes de eso, revisar, ¿cierto? Que estemos bien en el foco del problema y todo eso. Entonces, eso es la tarea que tenemos de aquí a la segunda quincena de agosto, dejar eso ya listo. Sí, Toda la parte ética, toda la parte lío. de lo que le vamos a entregar, cómo se lo vamos a presentar a los estudiantes, cosa que ellos son partícipes. Entonces le tenemos que entregar todas estas cosas a ellos. Ujú. Sí, y ellos se sienten, la mi experiencia al menos es que ellos se sienten muy asombrados, como, ay, tú quieres aprender de ti mismo, ¿por qué si ya te graduaste? Como Sí, siempre no, estamos ya, sí, aprendiendo. porque la parte ética es súper importante, o sea, ellos son adultos, son profesionales y también a lo mejor lo que nosotros hagamos también ellos después lo pueden replicar, entonces creo que aparte de mi primera clase de la asignatura, tengo que tener una primera clase para explicar todo esto. Ujú. Sí, súper, muy importante. Gracias por compartir, Andrea. Bueno, son las 6:30. Muchas gracias por unirse a este taller. Espero que les haya dado ideas. Por favor, contáctenme. Ya tienen las diapositivas, mi email. Yo feliz de conversar con ustedes en lo que pueda y espero encontrarlos de nuevo en el futuro próximo desde Estados Unidos. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Erika. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Que estén Saludos a bien. todos. Gracias. Gracias, Gracias. saludos. Gracias, chao. Chao. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Súper, mucha energía. Mucha energía, muchas ideas. Hay que parar de grabar, América. Sí.